¿Qué tal? Gracias por estar en un programa más de Aviva el Podcast. Y bueno, primeramente le queremos agradecer a Dios por esta oportunidad de estar acá otra vez compartiendo de este programa y sobre todo de los temas que acá desarrollamos. Esperamos de que pueda ser de mucho interés para tu vida, que lo puedas aplicar en tu diario vivir, y sobre todo agradecemos el apoyo a los últimos programas. Muchas gracias, han estado compartiendo, comentando, y eso nos motiva a seguir haciendo este trabajo, y sabemos de que lo que hacemos para el Señor pues no regresa vacío. Y bueno, antes de iniciar con lo que traemos, el tema que traemos el día de hoy, que es muy interesante, queremos agradecer a nuestro patrocinador Marpensa TV. Si ustedes quieren saber todo sobre deportes, tanto a nivel local, departamental como nacional, ya saben, visiten www.marpensatv.com. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Muchas gracias, José. Bien, aquí bendecido. Saludamos a todos y cada uno de ustedes que nos están escuchando o nos están viendo a través de esta señal, y la verdad es que tenemos muchos motivos para darle gracias al Señor, y uno de esos es que nuevamente podamos estar acá compartiendo de la palabra del Señor con un tema bastante interesante. Que Dios bendiga a todos esos amigos, hermanos y aquellas personas que siempre reaccionan, que siempre comparten, que siempre nos envían algún mensaje, o cuando nos miran pues nos dicen que estuvo muy bueno el programa, o que podemos también mejorar, porque también hay que ser sinceros. También hemos escuchado algunas personas que nos dicen incluso algún tema que quisieran que pudiéramos estar hablando, así que Dios les bendiga. Es para nosotros una bendición y un placer también poder escucharlos a cada uno de ustedes. Y el día de hoy, como dice Josué, pues estamos acá con un tema nuevo. Esperamos que pueda ser de bendición, y es un tema bastante conocido, o lo podemos decir así, bastante conocido, acerca de la visión, pero esa delgada línea entre ser únicamente la visión o convertirse en una ambición. Sí, la verdad es que cuando parte de los temas que se planifican pues tocó y llegamos a ese punto, y dijimos, bueno, hay temas de que la verdad son muy necesarios en estos tiempos. Es necesario compartirlos, y como siempre hemos dicho acá, pues es un espacio donde podemos hablar de estos temas que a veces son un poco, no debería ser como que hirientes, sino que son un poquito más controversiales. A veces depende de la posición en la que se desarrolle, pero nosotros lo tocamos desde el punto de vista muchas veces para aprender, como hablábamos el programa pasado, que muchas veces de las cosas malas es necesario aprender para mejorar, y en estos tiempos saber dónde podemos estar fallando como personas, y poder remendar ese camino, o no remendar, sino que poder volver a retomar el verdadero camino por el cual nosotros estamos en los caminos del Señor. Así es. Entonces, esta oportunidad pues vamos a estar hablando acerca de la visión y esa delgada línea en donde pues se puede volver mala, ¿verdad? O volverse en una ambición. Y todos y cada uno de nosotros pues escuchamos estas palabras, y sirven para que nosotros podamos denotar o explicar algunas acciones que nosotros realizamos o que tenemos planificado realizar. Primero veamos qué es la visión. La visión dice de un individuo, o también podríamos tratarlo de una empresa, es el camino que quiere seguir o el lugar al cual quiere llegar en el futuro. Entonces, como siempre, nosotros casi a inicio de año comenzamos hablando, bueno, yo tengo planificado poder realizar alguna actividad, alcanzar alguna meta. Mi visión es poder, por ejemplo, terminar de estudiar, poder servirle mejor al Señor. Y bueno, nos ponemos a ponernos cada uno de nosotros, o nos imaginamos cada uno de nosotros ya a fin de año, por ejemplo, con un título, con una posesión material, con alguna cosa que nosotros pues anhelemos poder realizar y verlo materializado. Y cada uno de nosotros también comienza a tener sus acciones encaminadas a alcanzar esa meta, ¿verdad? Sí, hay momentos cuando estamos estudiando, siempre cuando entramos a los básicos nos comenzamos a familiarizar con estos términos, la visión y la misión. Y la visión es la construcción de nuestro futuro hacia dónde queremos llegar. Y la visión pues es cómo lo vamos a lograr, cuáles son las herramientas y
para alcanzar nuestra visión. Entonces, a veces nosotros como personas pues tenemos trazados un futuro, nos visualizamos haciendo muchas cosas, teniendo cosas también en muchas áreas. Y esto no está exento de lo que son la iglesia, como iglesias, todas las personas que asistimos ahí, los líderes que trabajan dentro de las iglesias, pues tienen una visión, cómo se quieren ver de aquí a, no sé, 6 meses, 1 año, 5 años o 10 años, estar celebrando una gran fiesta porque el Señor nos permite llegar. Entonces, es esa construcción del futuro que nosotros miramos desde el presente. Y entonces es ahí donde nosotros poco a poco pues tenemos que ir trabajando sobre eso. Y el Señor Jesús nos dejó una visión como iglesia y sobre todo como cristianos. Sí, ahí sí que Dios también dejó a cada uno de nosotros una visión que podemos alcanzar en un futuro. Y yo sé que cada uno puede decir, bueno, como decía Josué, tengo o deseo o anhelo o tengo ese llamado de poder servir al Señor y de poder dedicarme mucho mayor esfuerzo, tiempo y idea, ingenio, economía, no sé cuántas cosas más se pueden sacrificar para poder trabajar en la obra del Señor. Pues yo tengo ese deseo y ese anhelo de poder cumplir con aquello que el Señor está poniendo en mi vida, como trazando un camino, ¿verdad? Así entonces, la visión, como decía Josué, de una persona que sirve en la obra del Señor puede ser también una construcción de aquello que anhela ver en el futuro. Y Dios también tiene para nosotros una visión, y esa visión, como lo decía Josué, es una visión que podemos encontrar nosotros detallada en la palabra del Señor de inicio a fin. Sabemos nosotros que la palabra del Señor tiene un mensaje y es la salvación, que es el amor, que es la redención que podemos nosotros encontrar, y vemos cómo muchas veces los personajes bíblicos tomaron decisiones incorrectas que los llevaron a lugares incorrectos, y también personajes bíblicos que tuvieron esa delicadeza de poder sintonizar su actuar con aquello que el Señor les estaba permitiendo o anhelaba que hicieran, y pues lograron alcanzar a hacer cosas mayores y cosas grandes. Y algo de lo que dice Josué es que así como persona, como empresa, como aquellos que estudiamos, por ejemplo, administración de empresas, sabemos que la visión, que es la misión, cómo alcanzar los objetivos, cómo trazarnos metas, y en fin, seguir hablando acerca de esto, pues del proceso administrativo sería creo que demasiado, ese es otro ámbito. Yo digo que así como también a cada uno de nosotros se nos fue enseñado en el estudio, y con eso pues también es aplicado en la vida de uno. Por ejemplo, nosotros encontramos que hay trabajos para actos de graduación, ¿verdad? O para graduarse, ¿verdad? Que es como un proyecto de vida. Exacto. Entonces Dios también tiene un proyecto de vida para nosotros, y lo podemos nosotros encontrar en la palabra del Señor. Él quiere que nosotros tengamos de su presencia y que tengamos esa guía para poder vivir, y que cada uno de nosotros también nos acerquemos más a Él. Eso es como una de las cosas principales que nosotros podríamos decir, que es tener una visión de parte de Dios en nuestra vida. Sí, así es. Entonces, como bien lo decía Luis, en la Biblia nosotros encontramos varios personajes de los cuales pues el Señor les entregó una visión o les mostró qué es lo que quería hacer con ellos, o estar al frente de su pueblo y guiarlos. Algunos comenzaron en esa visión, pero con el tiempo se torcieron, por así decirlo, por muchas situaciones. Pero como decía Luis, hay algunos personajes de que tuvieron esa valentía, ese esfuerzo, porque a veces mantenerse dentro de la visión que el Señor tiene para cada uno de nosotros es un esfuerzo, porque recordemos de que hay muchos factores externos de que están muchas veces atacando de que nosotros no estemos haciendo las cosas como el Señor las desea o las anhela. Entonces hay uno de esos ejemplos que podemos mencionar es cuando Noé recibió la visión de construir el arca para salvar a su familia y del diluvio. También está David, que recibió una visión de cómo debía ser el templo para adorar al Señor. También está Moisés, conoció el plan que Dios tenía para el pueblo de Israel, que era liberarlo. También Pedro recibió una visión que le mostró que los cristianos no estaban sujetos a la ley del kosher, por así decirlo. Y Pablo recibió varias visiones, entre ellas unas que le animó a seguir predicando en Corintio y en otros lugares.
Juan tuvo una visión mientras estaba en el exilio en la isla de Patmos, y así podemos seguir tocando y resaltando ejemplos de los cuales el Señor les dio visiones específicas para desarrollar un propósito por medio de sus vidas en un tiempo específico. La visión de Dios, entonces, con todo esto que estamos mencionando, es el propósito que Él nos dio y que definitivamente se alinea a su voluntad. Es ese poder transformador que nos inspira a continuar y seguir adelante. Esa visión nos conecta con Dios. Esa visión lo que hace es que nos da sentido a nuestra vida. Y cómo cada uno de nosotros debemos de aprender a descubrir esa visión de Dios para nuestra vida. Primero, debemos saber que es importante conectarnos con Dios para recibir sabiduría y para pedir de Él dirección. También cada uno de nosotros pedirle que nos muestre su visión o ese propósito para nuestra vida, porque mi visión, aquello que Él anhela, el propósito que está en mí, no es el mismo que está con Josué, no es el mismo que está con usted que nos está escuchando, nos está viendo el día de hoy. Y también cada uno de nosotros debemos de reconocer las necesidades de las personas alrededor, porque mucha de la visión de Dios es para la edificación de la iglesia, es para el apoyo de las personas que se encuentran alrededor, nuestro prójimo. Como les digo, en la palabra del Señor nosotros encontramos todo esto, la visión que Él deja, ¿verdad? Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, también poder ser de edificación para la congregación, para la iglesia, en fin, tantas cosas que el Señor también pone a nuestra disposición. Por ejemplo, en la iglesia nosotros estamos ahora hablando acerca de ser seguidores de Jesús, ser discípulos, y los dones y talentos que el Señor ha puesto a nuestra disposición para el trabajo en la obra del Señor. Entonces, Dios todo lo que ha planificado para nosotros, Él lo va a cumplir y nos va a equipar para poder seguir adelante. Algunas características de la visión de Dios, antes de darle el tiempo a José para que continúe con este tema, es que la visión de Dios está siempre en su palabra. La visión de Dios no es algo que nosotros podamos lograr solos por nuestra cuenta. Ahí vemos la dependencia para poder alcanzar un propósito en nuestra vida, la dependencia que debemos de tener de su presencia, de su palabra, de estar en comunión con Él. La visión de Dios se alinea con la voluntad de Dios para nuestra vida. Él va a llevarnos de la mano para poderlo alcanzar, y la visión de Dios nos conecta siempre con el Señor, nos inspira y nos da un sentido en nuestra vida. Bueno, ese es ahí, ya hablamos un poquito acerca de la visión. Entonces, ahora comenzamos a tocar el límite de cuándo nuestra visión puede volverse hasta cierto punto algo con un fin de ambición. Y en este punto solo quiero definir así rápidamente qué es la ambición. Es el deseo ardiente de conseguir algo, especialmente poder, riquezas, dignidades o fama. Como estamos hablando, nosotros como seres humanos, pues deseamos y anhelamos estar en una posición siempre frente a los demás. Y a veces nuestra visión pues es muy personal, y eso en el ámbito secular pues nos ayuda individualmente a conseguir lo que alcanzamos, a conseguir lo que nosotros deseamos. Pero cuando nosotros comenzamos a torcer un poco la visión que el Señor tiene para nosotros, y nosotros lo comenzamos a enfocar de otro punto, es ahí donde muchas de las cosas que suceden, o muchos de los problemas que suceden actualmente en la iglesia en general, aclaro, porque es la iglesia en general, no específicamente por una iglesia o por alguien, no, esto es a nivel general, es donde comienzan muchas veces los conflictos de cómo nos ven las personas de afuera de la iglesia, aquellos que son inconversos, aquellos que están necesitando de Dios, y cómo nos ven de afuera hacia adentro. Entonces ahí es donde muchas se desilusionan, porque comienzan a ver cosas que dicen, bueno, esto no es lo que Dios quiere hacer con las personas, o esos están haciendo mal uso de las cosas, o están enfocándose mal, o tantas cosas. Pero recordemos de que el mismo Señor Jesús lo escribe en su palabra y lo deja, que en estos tiempos habría muchas personas que vendrían a engañar a las personas, incluso a la iglesia. Entonces ahí es donde comienza a aparecer la palabra ambición.
Así es, y yo creo que una de las cosas que hay que definir con esto de la ambición es que puede ser un rasgo de personalidad que muchas personas pueden tener, y que, como lo mencionábamos al inicio, desde que dijimos el tema con respecto a la visión y la ambición y esa delgada línea que al cruzarse pues trae mucha dificultad. El ser ambicioso, al final de cuentas, viéndolo así como un rasgo de personalidad, es de aquellas personas que tienen unos intereses y necesitan marcarse ellos constantemente metas para poder cumplir, actividades que poder realizar, como que satisface en ellos el logro, el alcanzar logros. Entonces, viéndolo de forma personal, y cada uno podríamos decirlo aquí el día de hoy así, viéndolo así, las personas podrían tratar de hacer cosas con una ambición. ¿Por qué? Porque muchas veces hoy en día estamos como que muy acostumbrados a únicamente estar sedentarios, acostados, esperando únicamente poder recibir de parte de otras personas las cosas y no luchar por nuestros sueños. Entonces, ser ambicioso es levantarse, sacudirse, intentar hacer las cosas viéndolo desde el punto de vista positivo. Bueno, pero también hay no sé si querías agregar algo conforme a lo positivo, pero ya desde un punto de vista, cuando la ambición se vuelve negativa, este rasgo es poner las necesidades propias antes que la de los demás. También otro punto es que a veces trabajar para perjudicar a otras personas, o sea, comienza una competencia. A veces por querer decir, es que yo tengo más, yo he construido esto, yo tengo más personas, yo he hecho más que ellos. A veces eso se vuelve esa situación de una ambición de querer demostrarles. Y recordemos de que el Señor Jesús no vino a competir, no vino a decir, bueno, quiero que voy a bendecir a los que construyan más templos, voy a bendecir a los que tengan más personas. No se trata, el evangelio no se trata de eso, porque es cierto, al Señor Jesús lo seguían miles de personas. Recordemos cuando estuvo 5,000, más de 5,000 personas lo estuvieron escuchando. Pero imagínate en esa parte, ¿qué tal si los discípulos hubieran comenzado en ese, bueno, yo tengo que superar al Señor Jesús y en mi primera prédica, en mi primera enseñanza tengo que tener 20,000 personas, más de 20,000 personas para ganarle al Señor Jesús? No, definitivamente no podemos compararnos nosotros con nuestro Señor Jesucristo y con todo lo que Él, pues obviamente realizó. Pero algo de lo que sí estamos viendo es, y yo creo que lo estamos tratando el día de hoy, es que no podemos venir nosotros como pensar que nuestra visión y la ambición no van como jugando ahí algún papel con respecto a la forma en cómo nosotros nos comportamos, porque algo que es bueno decir es de que nuestra visión pues va a ser personal, y algo que debemos de aprender, que la visión de Dios es para bendecir a más personas. Exacto. Y cuando hablamos como individuos, pues cada uno de nosotros pues debemos de saber qué es aquello lo que Dios quiere hacer, ¿verdad? En nuestra visión. Pero cuando comenzamos a anteponer nuestras necesidades, nuestros deseos, yo, comenzamos a alejarnos y apartarnos de la visión de Dios, porque nosotros, aquellos que servimos en una iglesia, que estamos en el ministerio, que estamos trabajando en la obra del Señor, en cualquier cargo, en cualquier privilegio, aquellas personas que sirven a los demás dentro de una congregación deben de saber que hay algo mayor, más grande que únicamente lo nuestro. Y esa es la delgada línea que hay que tratar la manera de evitar. Josué lo decía ahorita, cuando nosotros nos ponemos, por ejemplo, como que fuera una competencia. Entonces ya allí lo que se está tratando, la manera de demostrar es el que yo puedo. Y entonces, para poder decir yo puedo, pues voy a hacer acciones más allá de lo que la visión del Señor está teniendo para mí, y voy a hacer cosas que al final de cuentas no son buenas, ¿ves? Sí, exacto. Entonces, y recordemos, es ahí donde comienzan los problemas de cómo nos ven
de afuera hacia adentro, cómo las personas que están afuera miran a veces mal y dicen, yo no me voy a acercar porque no miran bien a veces de que se estén dedicando a ciertos asuntos más materialistas, porque recordemos que la visión personal de nosotros la mayoría de veces tiene que ver con cosas materiales que alcanzar, y recordemos que la visión del Señor para su iglesia no está en lo material, sino que está en lo eterno. Entonces, porque dice un versículo que primeramente busquemos el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadiduras. Y eso, cuando dice todas las cosas vendrán por añadiduras, habla de todo. Habla de lo material, habla de lo económico, habla de las personas incluso que están llegando que pueden llegar a la iglesia, porque el Señor es el que pone todo. Si nosotros buscamos primeramente su reino, Él va a hacer que todo lo demás pase. Pero ¿qué pasa cuando nosotros buscamos primero lo material o primero las cosas que haya terrenales? Es ahí donde podemos comenzar a sufrir nosotros el cansancio, que estén hablando mal de nosotros, que estén hablando mal de la iglesia y cosas así. Como lo decíamos y lo vuelvo a repetir, una ambición positiva, y cuando decimos ser ambiciosos de forma positiva es querer aprovechar al máximo lo que se es y también lo que se puede llegar a ser. Puede ser también una ambición positiva el usar los dones y oportunidades para la gloria de Dios, ambicionar hacer de nosotros con nuestros dones el mejor trabajo para Dios. Eso es la parte positiva. Alinear los deseos de nosotros con la voluntad de Dios, eso sería lo positivo. Ahora lo negativo, y estas son las partes ahí sí que malas de ser ambiciosos, es poner las necesidades propias antes que las de los demás, ¿sí? Las propias antes que las de los demás. Trabajar también para perjudicar a otras personas. Josué ya lo estaba mencionando hace un momento. ¿Y por qué es esto importante volverlo a decir o recalcarlo? Porque aquí volvemos a decir lo mismo. La visión de Dios para su iglesia es que todos seamos iguales. Que todos seamos redimidos con su sangre preciosa, que todos tengamos la oportunidad de ser salvos, que todos tengamos la oportunidad de ser restaurados. Y cuando hablamos de esa ambición negativa y de poner esas necesidades nuestras, es cuando nos ponemos hasta arriba en una pirámide. Exacto. Y cuando los demás únicamente sirven a los deseos de alcanzar las cosas que yo he soñado. Y hablando de esto, nosotros lo decíamos acerca de la visión, el poder, sí, la fama. ¿Quién es el que se debe de predicar? Es Jesús. Cristo, es Jesús. ¿Quién es el que se debe de enseñar? Es Cristo, es Dios, es Jesús. ¿A quién se debe adorar? Es a Dios, es a Cristo. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿A quién debemos de servir? A los demás. No debemos de servirnos a nosotros mismos. Y ese es el motivo del ser ambicioso de la forma negativa. Cuando usamos a las personas para alcanzar nuestros objetivos y que las personas crean que lo están haciendo porque es visión de Dios, eso va a ser demandado a las personas que lo realizan. Sí, yo quiero poner un ejemplo que encontramos en la palabra del Señor. Es en 1 Samuel capítulo 8, y ahí habla acerca de los hijos de Samuel. Dice que aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos como jueces sobre Israel. Nosotros recordamos quién es Samuel, que fue un profeta y juez que dirigió también al pueblo de Israel antes de que él ungiera al primer rey de Israel. Y dice que el nombre de sus dos hijos, el mayor era Joel y el segundo se llamaba Abías, y eran jueces de Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel y decirle qué era lo que estaba pasando con sus hijos. Y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por lo tanto
constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero a Samuel no le agradó que el pueblo se le haya acercado para decirle, mira, tus hijos están actuando mal. Y entonces, ¿qué fue lo que hizo Samuel? Samuel se enojó y lo que hizo fue orarle a Jehová para ver si era cierto lo que estaba pasando. Y entonces vino y Jehová le contestó y le dijo que le hiciera caso a lo que le estaba diciendo su pueblo, porque lo que estaban haciendo estos dos, o sea, sus dos hijos, era algo malo. Y puede pasar de que a veces, como les digo, la posición que nosotros tenemos dentro de la iglesia puede decir, es que como ha sido nombrado por el pastor o los pastores, esos líderes van a actuar con rectitud o van a hacer las mismas cosas que hacen, que hacen como los que están arriba de él. Pero ¿qué es lo que pasa cuando muchas veces los líderes comienzan a desviarse para conseguir sus propios deseos o satisfacer sus propias necesidades? Puede pasar esto que le pasó a Samuel con sus hijos, de que puede ser un momento en que la iglesia, en este caso el pueblo, le dijo que ellos estaban actuando mal, y puede llegar a un momento de haberse sentido él enojado y decir, es que mis hijos, ¿cómo me van a decir si yo los crié, yo los enseñé por los caminos correctos y estén haciendo esto? Hay muchas cosas que como personas nosotros no controlamos las acciones por muy cercanas que sean, no se controlan las acciones de las demás personas. En Santiago, en su capítulo 3, y con esto vamos a ir ya finalizando con el tema del día de hoy con respecto de la ambición, debemos de nosotros decir que Cristo reprueba las actitudes con las que el hombre muchas veces deshonra sus acciones por intenciones vanidosas. La ambición personal es lo opuesto a atender las necesidades de otros que el Señor anhela y desea para cada uno de nosotros. En Santiago 3 y su versículo 13 dice, si alguno de ustedes es sabio y entendido, demuéstrelo haciendo el bien y portándose con humildad. Pero si ustedes lo hacen todo por envidia o por celos, vivirán tristes y amargados. No tendrán nada de qué sentirse orgullosos y faltarán a la verdad. Porque esa sabiduría no viene de Dios, sino que de este mundo y del demonio. Y produce celos, peleas, problemas y todo tipo de maldad. En cambio, los que tienen la sabiduría que viene de Dios no hacen lo malo. Al contrario, buscan la paz, son obedientes y amables con los demás. Se compadecen de los que sufren y siempre hacen lo bueno. Tratan a todos de la misma manera y son verdaderos cristianos. A los que buscan la paz entre las personas, Dios los premiará dándoles paz y justicia. Yo creo que esta es una de las partes bíblicas más claras con respecto a ser cuidadosos cuando hay una ambición en nosotros, porque la ambición puede generar vanidad, división, vanagloria, división, egocentrismo, un mayor alto concepto del que nosotros tenemos. Y la Biblia creo que es clara en decirnos que debemos de mantenernos humildes y debemos de hacer las cosas para el Señor y para los demás, y anteponer muchas veces nuestras propias, ahí sí que nuestros propios deseos, nuestros propios anhelos, dejarlos a un lado y que el Señor sea el que se glorifique y nos ayude a servir. Yo con esto no estoy diciendo que nosotros no alcancemos, no anhelemos algo para nuestra vida, no estoy diciendo eso, pero Josué lo dijo anteriormente: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás nos va a ser añadido. Entonces todo va a llegar en su momento y todo va a estar en el momento adecuado, aquello que es bueno para mi vida. Pero cuando busco algo a la fuerza también, pues también voy a tener mis consecuencias. Entonces tengamos cuidado con respecto a esa delgada línea cuando nuestra visión, o lo que creemos que es esa visión que el Señor ha puesto en nosotros, se convierte más en una ambición. Porque cuando nosotros comenzamos a querer solo para nosotros las cosas, o incluso pasar por encima de los demás para lograr nuestros objetivos, eso ya es ser ambicioso, y eso lamentablemente pues nos va a traer muchos más problemas
¿Qué beneficios? Sí, la verdad es que todo lo que nosotros hacemos debe estar conectado y orientado a lo que el Señor quiere para su iglesia. Creo que ahí es algo fundamental y siempre es bueno cada cierto tiempo como líderes, como pastores o personas que sirven dentro de la iglesia, estarse planteando o estar viendo si lo que yo estoy haciendo dentro de la iglesia está alineado a lo que el Señor quiere para su obra o está alineado a lo que yo ambiciono como cristiano. Eso es algo muy importante y bien lo decía Luis de que es muy necesario no ser tropiezo muchas veces, porque con ese tipo de actitudes nosotros podemos ser tropiezo para otras personas, volver ese tope y decir a las personas no quiero saber, no quiero conocer nada de Jesús, porque para seguirlos y para hacer lo que ellos están haciendo mejor me quedo como estoy. Entonces es necesario que como cristianos y como líderes replantearnos cada cierto tiempo es las acciones o las actitudes que nosotros o cómo estamos desarrollando la visión de Dios. Y otra cosa muy importante es que cuando el Señor quiere en esa parte que nos demos cuenta que no estamos siguiendo el camino correcto, Él va a utilizar personas para que nos demos cuenta, así como le pasó a Samuel con sus hijos, que el pueblo fue el que habló y le dijo cómo estaban actuando sus hijos. ¿Y qué fue lo que Samuel terminó haciendo? Terminó tomando una decisión en base a lo que el pueblo le dijo y lo que Dios le mostró también. Entonces creo que cada uno de los que estamos en esta posición de liderazgo cristiano, creo que es una posición bastante prominente, pero a la misma vez es bastante delicada y debemos de saber desarrollar la visión del Señor que tiene para su pueblo, para su iglesia, de la mejor forma. Bueno, y para terminar, bíblicamente lo vamos a hacer el día de hoy. Siempre en Santiago, en su capítulo 4, versículo 1, dice: ¿saben por qué hay guerras y pleitos entre ustedes? Pues porque no saben dominar su egoísmo y su maldad. Son tan envidiosos que quisieran tenerlo todo, y cuando no lo pueden conseguir son capaces hasta de pelear, matar y promover la guerra. Pero ni así pueden conseguir lo que quieren. Ustedes no tienen porque no se lo piden a Dios, y cuando piden lo hacen mal, porque lo único que quieren es satisfacer sus malos deseos. Ustedes no aman a Dios ni lo obedecen. ¿Pero acaso no saben que hacerse amigo del mundo es volverse enemigo de Dios? Pues así es, si ustedes aman lo malo del mundo, se vuelven enemigos de Dios. ¿Acaso no creen que, como dice la Biblia, Dios nos ama mucho? En realidad, Dios nos trata con mucho más amor, como dice la Biblia. Dios se opone a los orgullosos, pero brinda su ayuda a los humildes. Por eso dice: obedezcan a Dios, háganle frente al diablo y él huirá de ustedes. Háganse amigos de Dios y él se hará amigo de ustedes. Pecadores, dejen de hacer el mal. Los que quieren amar a Dios, pero también quieren pecar, deben tomar una decisión: o Dios o el mundo de pecado. Pónganse tristes y lloren de dolor. Dejen de reír y pónganse a llorar, para que Dios vea su arrepentimiento. Sean humildes delante del Señor y Él los premiará. Hermanos, no hablen mal de los demás. El que habla mal del otro o lo critica es como si estuviera criticando a la ley de Dios o hablando mal de ella. Lo que ustedes deben hacer es obedecer la ley de Dios, no criticarla. Dios es el único juez, Él nos dio la ley y es el único que puede decir si somos inocentes o culpables. Por eso no tenemos derecho de criticar a los demás. Así Amén. es. Y bueno, es así como llegamos al final de un programa más. Esperamos de que haya sido de edificación para tu vida. No pretendemos con esto crear una polémica o que este sea un tema polémico, sino que es un tema que es necesario hablarse. Esto primeramente habla a nosotros los que estamos acá con ustedes compartiendo, y siempre estar analizando esas acciones tanto internas como a lo que sucede a nuestro alrededor dentro de la iglesia. Entonces Amén. es necesario estar trabajando de la mejor forma para que los que están allá afuera nos miren con esa gracia, para que ellos se puedan acercar
próximamente a los caminos del Señor. Y entonces, como les decimos, esperamos de que haya sido un tema de crecimiento y de aplicación en su vida y en su diario trabajar dentro de la iglesia. Muchas gracias a las personas que han estado en sintonía. También queremos agradecer a nuestro patrocinador Marpensa TV. Pueden ahí ir y buscar cualquier información que ustedes necesitan de deporte en www.marpensatv.com y acceder a todas sus redes sociales, en Facebook, en Instagram, en la plataforma X, también están en YouTube, en TikTok. Entonces ahí pueden estar actualizados de todo lo que está pasando. También nos pueden seguir a nosotros en nuestras diferentes redes sociales, y también ahora tenemos una página web, www.ministeriosaviva.org. Ahí pueden entrar y accesar a más información de lo que estamos haciendo en Ministerios Aviva. Muchas gracias por su sintonía, y esto fue Aviva el Podcast.